Realmente inicia. Muy buenas noches para todos. Para mí es un gusto que nos acompañen. Yo soy Germán Esparza de la Asociación Colombiana de Infectología. Sean todos ustedes bienvenidos a este evento llamado Infecciones de piel y tejidos blandos, nuevos datos. De verdad que para nosotros es un gusto poderlos acompañar y le agradecemos especialmente a Pfizer el apoyo que nos da para poder tener este espacio y compartir estos temas académicos tan relevantes y tan actuales. Para mí también es un placer compartir y sobre todo un honor con la doctora Sandra Valderrama. La doctora Sandra Valderrama es la jefe de la unidad de infectología del Hospital Universitario San Ignacio y es profesora asistente de medicina en la Pontificia Universidad Javeriana. Entonces la doctora nos va a estar acompañando en la segunda parte de este evento y yo voy a comenzar hablando de las infecciones de piel y tejidos blandos desde el punto de vista diagnóstico. Este es mi disclosure y los objetivos de esta primera presentación van a ser revisar datos nuevos en toma y transporte de muestras en estas infecciones de la piel y los tejidos blandos, discutir el rol de los métodos rápidos en la identificación y comentar aspectos claves del antibiograma para Staphylococcus aureus. Vamos a hablar un poquito de Streptococcus pyogenes y de bacilos gram negativos, principalmente algunos consejos sobre enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa y Acinetobacter baumannii. ¿Cuál es la importancia entonces de la fase preanalítica en las infecciones de piel y tejidos blandos? Esto es probablemente a lo que hemos estado acostumbrados toda la vida y es al uso de toma de muestras empleando hisopos inadecuados, que son hisopos generalmente de cabezuela de algodón y de mango de madera, y los hemos utilizado por mucho tiempo en nuestras instituciones. Y estos hisopos, que tienen esta estructura de algodón con palo de madera, liberan ácidos grasos, ácido fosfatídico, resinas de formaldehído y la madera tiene restos de arsénico. Si ustedes se fijan en esta diapositiva a su lado derecho, que ustedes están viendo un experimento, vean cómo estos hisopos logran inhibir una buena porción, ¿cierto?, de estos microorganismos. Ustedes ven como unos halos de inhibición alrededor de estos hisopos porque no son adecuados. El alginato es tóxico para algunos microorganismos y el dacron también entonces libera surfactantes y lubricantes. Adicionalmente, esos hisopos de cabezuela de algodón y mango de madera solo toman menos de 1 mililitro de la muestra y de acuerdo con CLSI los hisopos de algodón no deberían ser utilizados para toma de muestras para cultivo. Desgraciadamente lo que nosotros hemos utilizado durante toda la vida. Entonces, ¿cuál es la importancia del medio de transporte? Muchos de nosotros en nuestros hospitales utilizamos medios EIMIS. Algunos de estos EIMIS vienen suplementados con carbón activado, pero una de las desventajas de los medios EIMIS comerciales que siempre hemos empleado es que son hisopos de fibras irregulares que generalmente permiten que la muestra quede atrapada entre las fibras. Entonces, hacer una ilusión, cuando tú siembras una placa, por ejemplo, tomas un hisopado de una herida quirúrgica y vas a hacer entonces la siembra en los platos de cultivo, vas a ver que la muestra va a quedar atrapada, desafortunadamente, en las fibras. Ahorita lo que está in y lo que ha revolucionado la toma de muestras de heridas han sido los hisopos flocados, porque el 90% de la muestra eluye, se libera del hisopo muy rápidamente. Y tenemos hisopos con diferentes cabezuelas dependiendo del tipo de muestra que vamos a tomar, de la superficie, del tipo de paciente, etc. Si ustedes se fijan en este gráfico, estos son hisopos flocados que tienen como estas estructuras a manera de pelos o de fibras donde se queda atrapada la muestra, y este es el hisopo que nosotros usualmente utilizamos, que es irregular y atrapan generalmente la muestra y la muestra se va hacia el interior del hisopo y no permite que tengamos una buena recuperación de esos microorganismos. Los hisopos flocados abrieron la puerta para la microbiología líquida. Los microorganismos presentes en las infecciones de la piel y los tejidos blandos pueden ser altamente lábiles a las temperaturas y a la deshidratación, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, lo que ocasiona una baja recuperación de esos microorganismos en cultivo. Los medios de transporte con geles y carbón activado no permiten realizar una correcta coloración de Gram. Se requeriría entonces que el extendido sea realizado en el servicio solicitante.
Medios de transporte como estos del eSwap de Copan contienen AMIS, pero líquido modificado, que permite realizar una mejor siembra y que podemos hacer de allí de una vez todas las coloraciones. Y de esa manera vamos a tener entonces una preservación de las estructuras microbianas, de los polimorfos nucleares, y vamos a poder tener un mejor, digamos, aislamiento de esos microorganismos y recuperación en cultivo. ¿Qué microorganismos me interesan en estas infecciones de la piel y los tejidos blandos? La verdad es que son un número grande, pero generalmente Streptopiógenes y Staphylococcus aureus son los más frecuentes, pero recuerden que también tenemos el Clostridium perfringens, Bacteroides fragilis, Vibrio vulnificus, los Enterobacterales, Pseudomonas aeruginosa, y los infrecuentes generalmente asociadas a mordeduras de animales o de humanos, etc. Eikenella corrodens, Pasteurella multocida. Por ejemplo, tenemos Aeromonas hidrófila y tenemos también algunas veces Capnocitofaga, causando estas infecciones asociadas a mordeduras. Algunas recomendaciones para la toma de las muestras. Por ejemplo, en el caso de abscesos de piel, forúnculos o carbúnculo, si la piel se encuentra visiblemente sucia, usted puede utilizar agua y jabón para la limpieza. Utilice clorhexidina alcohólica al 2% para la desinfección de la piel. Si hay intolerancia o no hay disponibilidad de la clorhexidina alcohólica, yodopovidona es una alternativa, o tintura de yodo. A mucha gente no le gusta porque también puede ser un poco fuerte y mancha la piel y la ropa, pero es una de las estrategias que se puede utilizar. Aspire el contenido con aguja y jeringa estéril y transfiéralo a un contenedor estéril. Podría ser uno de los frasquitos del eSwap o un tubo estéril de boca ancha, donde usted pueda colocar la muestra y pueda entonces transportarla al laboratorio de manera adecuada. Si a usted le solicitaron un cultivo de anaerobios, entonces se pone un tapón de goma en la punta de la aguja de la jeringa para tratar de que no le ingrese aire, ¿cierto? No le ingrese oxígeno y no elimine los posibles anaerobios que tengamos en esa muestra. Lo otro que sería también interesante es utilizar medios de transporte específicos para anaerobios. Recuerden que si ustedes van a cultivar anaerobios, tienen que tener medios específicos. Hay muchas personas que creen que los anaerobios crecen solamente quitándoles el oxígeno, y son bacterias altamente fastidiosas que requieren agares muy especializados como agar Schadler o agar Fea, etcétera, que podemos tener en el laboratorio para nuestro uso. Hay que rotular las muestras apropiadamente y enviarlas tan pronto como sea posible. Sería interesante aprovechar ese momento de la punción para hacer un drenaje total de este absceso de acuerdo al lineamiento que nos dé el médico tratante. Heridas y úlceras. De preferencia se deben tomar curetajes del fondo de la herida o de los bordes de la misma. Se solicita el medio de transporte al laboratorio. Se limpian los bordes de la herida con solución desinfectante, generalmente clorhexidina acuosa, porque si utilizas clorhexidina alcohólica, pues va a generar ardor y molestia. Entonces, clorhexidina acuosa al 2% puede ser. Se enjuaga siempre el fondo de la herida con solución salina estéril. Y muchas de nuestras instituciones tienen clínica de heridas y las enfermeras son altamente entrenadas en su manejo y podemos también apoyarnos en ellas para tomar estas muestras. Tome la muestra del fondo de la herida haciendo presión. Utilice 2 hisopos de dacrón, nylon o rayón. El primero se introduce en el medio de transporte y el segundo se utiliza para hacer entonces el extendido en la lámina portaobjetos. ¿Qué medios de cultivo vamos a utilizar cuando hacemos diagnóstico de infecciones de la piel y los tejidos blandos? Siempre agar sangre de una marca, digamos, apropiada, que tenga un buen desempeño. Agar sangre de cordero. Puede ser base tripticasa de soya, que es mi favorito, o puede ser base Columbia. Agar chocolate suplementado, eso también es muy importante incorporarlo. Agar McConkey para bacterias gram negativas y un caldo de enriquecimiento. También es importante tenerlo allí. BHI puede ser, por ejemplo, caldo tioglicolato o puede ser caldo tripticasa de soya, lo que ustedes utilicen en su laboratorio. Entonces, estas muestras de heridas quirúrgicas, muestras superficiales, generalmente tienen cultivos mixtos, tienen crecimiento de más de un microorganismo. Entonces, ¿en qué nos podemos apoyar para nosotros saber cuántos microorganismos deberíamos trabajar? Si aislamos 3 morfologías distintas, entonces a todos le hacemos identificación y antibiograma. Pues no, definitivamente tenemos una herramienta que podemos emplear que se llama el cálculo del índice Q o el Q-score. Entonces, ¿qué parámetros analiza este Q-score?
Por un lado tenemos los polimorfos nucleares y por otro lado tenemos las células escamosas epiteliales, aquí están los rangos. Entonces, por ejemplo, si yo no observé polimorfos nucleares, ¿sí? Y observé, por ejemplo, en este caso, más o menos de 10 a 24 células epiteliales, yo no debería trabajar ninguno de esos microorganismos porque es una muestra no óptima. Estamos hablando de muestras superficiales. Pero si, por ejemplo, yo tuve 2 puntos de polimorfos nucleares, es decir, que yo tuve, por ejemplo, 10 a 24 polimorfos nucleares por campo, ¿sí? Y tuve, en este caso, más o menos de 1 a 9 células epiteliales por campo, yo podría trabajar un microorganismo máximo de ese cultivo mixto. Y uno así va haciendo este cruce y va determinando cuántos microorganismos deberíamos trabajar en esas muestras mixtas que son principalmente no invasivas de estos pacientes. ¿En quiénes aplicar este Q-score o este índice Q? Los patógenos target, Streptococcus beta-hemolíticos, Staphylococcus aureus, Lugdunensis, pseudointermedios que también puede causar infecciones de la piel y los tejidos blandos, principalmente asociado a zoonosis, a mordeduras de animales, a pacientes que tienen animales de compañía o que trabajan también como agricultores. Pseudomonas aeruginosa, los enterobacterales y levaduras. No se deben trabajar estafilos coagulasa negativo, que a veces los vemos. Aquí en estas charlas de esta noche estamos hablando de piel y tejido blando, no estamos hablando de hueso. Es que hueso puede ser distinto, sobre todo si hay material de osteosíntesis, es la posibilidad de biofilm, pero en el caso de tejido blando, coagulasa negativa, epidermidis, por ejemplo, hominis, etcétera, no me interesan. Algunos bacilos gram positivos, por ejemplo, si la identificación dice Corynebacterium striatum, o Corynebacterium ulcerans, habría que probablemente estudiarlos solo en el contexto de pacientes debilitados. Patógenos en los que no aplican estos índices y sea lo que sea, debemos nosotros informarlos con identificación, idealmente con antibiograma, por su gran relevancia clínica y también epidemiológica. Entonces ahí tenemos Bacillus anthracis, Vibrio vulnificus, Aeromonas, Sphingobacterium, Miroides, Bergeyella y Bacillus cereus. También tenemos si hay mordedura o pacientes inmunosuprimidos, Capnocitofaga, Eikinella corrodens, Chromobacterium violaceum, que puede causar infecciones de altísima letalidad, y Streptobacillus moniliformis. ¿Qué hacemos con las biopsias y los tejidos? También cuando nos aparecen, entonces, digamos, en el laboratorio de microbiología. Las biopsias deben ser tomadas de forma exclusiva por un cirujano entrenado o un médico especialista entrenado. Deben colectarse con técnica aséptica y siempre tomando material de los bordes y del centro de la lesión. El transporte, hay que enviar al laboratorio los tejidos en un frasco estéril boca ancha sobre una gasa humedecida con solución salina estéril. Le hacemos como una cámara húmeda y allí colocamos encima el tejido que vamos a enviar. Ya no se usa lo de antes de mandarlo en formalina, de mandarlo nadando en caldo o nadando en solución salina. Debe transportarse a temperatura ambiente e idealmente en menos de 1 hora. No se deben enviar en envases de medios de transporte con gel, que también nos ha pasado, manitas creativas, que destapan los medios de transporte, meten el tejido allí y lo mandan, e inclusive en algunos hospitales hemos tenido algunos especialistas muy creativos que destapan las botellas de hemocultivo y meten allí el tejido. Entonces, por favor, no lo hagan, debe ser en un frasco estéril boca ancha y le hacemos una cámara húmeda con gasa humedecida con solución salina estéril. ¿Cómo manejar los tejidos? Tejidos y biopsias no deben sumergirse en caldo, ya lo dije, esto ya está out. Se debe cortar esa muestra con un bisturí, es una muestra de tejido blando, entonces se debe cortar bien. Se añade solución salina y se va macerando con un mortero y un pistilo de porcelana estéril hasta volverlo completamente una papilla. Una vez está completamente homogenizado, se realizan las coloraciones y se siembran los medios de cultivo sólidos y líquidos. ¿Qué tipos de siembra usar? Y esta es una gran pregunta que me hacen muy seguido, si debe ser cuantitativo o no cuantitativo. Yo les quiero mostrar. El cultivo cualitativo, para el caso especializado de tejidos blandos y estas infecciones de piel, generalmente la siembra por agotamiento o por estría, que todos utilizamos en nuestro laboratorio, ¿verdad? El cultivo cuantitativo, o mejor dicho, semi-cuantitativo, tiene mucha relación en cuanto a su trazo con los urocultivos.
y más o menos se puede reportar de una manera similar, es una aproximación, es semi-cuantitativo, y el cultivo totalmente cuantitativo, como esta figura aquí que estamos viendo en la diapositiva, cortesía de la doctora Beatriz Ariza, es el que se utiliza generalmente para pacientes que tienen injertos, para pacientes quemados, etc. Pero quiero hacer aquí una, digamos, aclaración. El tipo de siembra será consensuado entre el laboratorio de microbiología y el área médica. Los cultivos cuantitativos, además de ser dispendiosos y costosos, son bastante controvertidos para infecciones de piel y tejido blando. Miren esto. Estudios de los años 60 hablaban de que 94% de los tejidos de injerto que tenían menos de 10 a la 5 colonias por gramo tenían mayor éxito, pegaba más el injerto, versus aproximadamente un 10% de aquellos tejidos que tenían más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonias por gramo de tejido. Pero esos son datos viejísimos, son muy pocos estudios y ahorita ha salido evidencia que dice que probablemente los cultivos cuantitativos no deberían ser el standard of care. Ustedes lo negocian en su institución con el área médica, pero hay que optimizarlos debido a que consumen materiales, consumen tiempo y pueden ser costosos para el laboratorio de microbiología porque requieren varias placas de agar de cultivo. Métodos rápidos. También podemos hacer multiplex PCR directamente de esas muestras de infecciones de piel y los tejidos blandos. Aquí les traigo un ejemplo. Nosotros todos conocemos GeneXpert, probablemente por Mycobacterium tuberculosis. Muchos de nosotros seguramente hemos tenido este equipo, lo tenemos actualmente en el laboratorio. Entonces se toma la muestra, se trae un hisopo, se hace un preproceso, se coloca dentro del cartucho, se pone a correr y en una hora estaríamos sabiendo si esto es un Staphylococcus aureus y si además es meticilino resistente. Y eso más o menos estaría teniendo una excelente sensibilidad del 97%, una especificidad del 96.2% en el caso de esos estafilos meticilinos resistentes. Y muchos de ustedes probablemente dirán, bueno, yo tal vez no le gaste una PCR de estas que puede valer $100, ¿cierto? A un paciente con una infección de piel y tejidos blandos, que muy seguramente la incisión, el drenaje y el antibiótico sea suficiente, excepto que ya ser una sepsis de tejido blando, pero no un paciente estable podría dar algo más de espera. Sin embargo, estuve revisando y encontré datos muy interesantes donde utilizan estas pruebas de PCR principalmente para esos pacientes en los cuales tienen prótesis o material de osteosíntesis o implantes y necesitan tomar una decisión muy rápida. Por ejemplo, en este trabajo tenían esos pacientes con una infección sospechada, por ejemplo, de prótesis de articulaciones. Esos pacientes allí mismo, en el servicio de cirugía, les hacían esa PCR intraoperación, ¿sí? Y entonces, si daba en una hora el resultado como un meticilino resistente, se le ponía el antibiótico de acuerdo a la guía para meticilino resistente. Y estos ortopedistas utilizan un cemento que es impregnado con antibiótico y ellos entonces hacían una mezcla para colocar en la prótesis y ese paciente se iba con ese manejo. Ya si era una PCR negativa para estafilometicilino resistente, se utilizaban entonces los antibióticos de acuerdo a la guía y se miraba la posibilidad de utilizar otras moléculas dentro de los cementos que se aplicaban para esos pacientes con implantes y material de osteosíntesis. Ahora, también hay la posibilidad de tener diagnóstico sindrómico. Este sistema de Curetis no ha llegado a Colombia, no ha llegado a los Estados Unidos, apenas está intentando penetrar, pero sí está en Europa y quise traer este ejemplo porque ellos tienen un panel de multiplex PCR que es para implantes e infecciones del tejido. Entonces miren lo que tiene de las muestras. Se podría utilizar para diagnosticar, por ejemplo, infecciones de quemaduras, heridas de quemaduras, infecciones asociadas a cardiología, también de catéter, infecciones profundas de la piel y los tejidos blandos, del pie diabético, que ese es otro rollo, también muchas veces del diagnóstico y el tratamiento certero, infecciones asociadas a implantes ortopédicos, infecciones de implantes y del sitio operatorio del sitio quirúrgico. Y estos son los microorganismos que puede detectar esta multiplex PCR. Entonces, en gram positivos, detecta Staphylo aureus, también coagulasa negativa, strepto, donde está Galactiae, Pneumoniae, Piógenes, Disagalactiae. Detecta granulicatela, aviotrofia defectiva, que esos son importantes cuando usted hace cultivo de válvula cardíaca. Enterococo. También en los gram negativos detecta enterobacteriáceas, por ejemplo, Citrobacter, E. coli, Enterobacter cloaci,
Klebsiella aerogenes, Pneumoniae, Proteus, Klebsiella varicola, bacterias no fermentadoras como Acinetobacter baumannii complex y Pseudomonas aeruginosa, detecta Corynebacterium, detecta anaerobios, principalmente 3 de ellos, Propionibacterium agnes o Cutibacterium agnes, eso está desactualizado con base en la taxonomía más reciente, Finegoldia magna y Bacteroides fragilis group. De los Corynebacterium también lo detecta el género Coryne, de hongos detecta Candida albicans glabrata, también detecta Candida tropicalis y detecta genes de resistencia a las carbapenemasas, KPC, por ejemplo, NDM, detecta BAN-A, BAN-B, MEC-A y los genes de resistencia a la clindamicina y a los aminoglicósidos. Es una aproximación bastante interesante. Sería muy bueno discutir con nuestra experta, con la doctora Sandra Valderrama, el rol de estas pruebas y cómo optimizarlas. Seguramente cuál sería probablemente un paciente para utilizar estas pruebas rápidas de alto desempeño, pero también de alto costo si no se utilizan de forma apropiada. Y si no hay plata, lo más costo efectivo podrían ser los agares cromogénicos. Tenemos entonces ChromID para estafilococo meticilino resistente, para beta-lactamasas de espectro extendido, para carbapenemasas, probablemente estos dos de los extremos, el de meticilino resistente y el de las carbapenemasas, sean los más empleados, probablemente por la epidemiología que tenemos en Colombia, y ellos permiten una identificación presuntiva rápida, presuntiva, pero puede ayudar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer una siembra, un subcultivo también. En estos agares no es necesario sembrar la placa entera, podríamos dividirlos en dos, solo vamos a tomar un fragmento de la muestra para sembrarlo directamente allí. Estos son compatibles con las tarjetas, por ejemplo, de sistemas como Vitek 2 y con MALDI-TOF. El problema de MALDI-TOF y la razón por la cual no lo meto acá es que los cultivos o los, mejor dicho, infecciones de la piel y los tejidos blandos, si son polimicrobianas, el MALDI tiene problemas. Necesitamos idealmente con MALDI que sean cultivos monomicrobianos, lo cual en este caso es un poco más complejo. Pero estos agares cromogénicos optimizan la aproximación terapéutica de esos pacientes con infecciones profundas de la piel y los tejidos blandos. Para finalizar mi charla y pasar entonces a la presentación de nuestra invitada, la doctora Sandra Valderrama, algunas recomendaciones para el antibiograma. ¿Cuáles antibióticos son clave para el tamizaje en infecciones de la piel y los tejidos blandos por Staphylococcus aureus en este caso? Si es meticilino sensible, entonces oxacilina y cefoxitin, eritromicina, clindamicina, trimetoprim sulfa y cipro. Aquí yo coloco algunas opciones orales, principalmente si usted necesita descalar ese paciente para su casa. Podría tener la opción de una cefalosporina oral, cefradina, cefadroxil, cefalexina, pero si no, o sea, intolerancia, o si hay, digamos, alergia o algo así, Clinda es la alternativa, trimetoprim también es una alternativa. Recuerden que para, digamos, hacer un uso seguro de la clindamicina, se necesita entonces saber el resultado de eritro, o el test de ser negativo o eritromicina ser sensible, y cipro lo pongo con un asterisco porque no nos gusta mucho, entonces solamente ante multiresistencia o ante la incapacidad o intolerancia de utilizar alguno de los anteriores. Y si es meticilino resistente, ahí tenemos clindamicina, eritromicina, linezolid, ceftarolina, que les voy a contar un poquito sobre este antibiótico, vancomicina y taptomicina. Son claves que estén en el antibiograma para que el médico pueda hacer entonces una aproximación adecuada. ¿Por qué es importante tamizar ceftarolina en Colombia y la región de Latinoamérica? Es una cefalosporina de quinta generación con actividad bactericida frente a estafilometicilino sensible y aquí subrayo en rojo al resistente, que es seguramente el que más nos interesa. Es afín por la PBP2A de estafilometicilino resistente, alcanza muy buenos niveles en los tejidos y en la sangre, tiene baja toxicidad, baja unión a proteínas, lo que podría ser un candidato interesante en pacientes con sepsis de tejido blando, donde se necesita muy seguramente alcanzar niveles rápidos. Ya nos va a contar la doctora Valderrama, y es útil en infecciones mixtas también. Bueno, con ciertas características, por ejemplo, Staphylococcus aureus, más Strepto, más E. coli o Klebsiella, que no sean productores de BLES, allí ceftarolina podría ser una herramienta. Ya si hay Pseudomonas o si hay BLES, definitivamente no debería considerarse o debería ser considerado como parte, digamos, de la terapia combinada. Pero esta molécula es muy interesante y tiene la indicación en infecciones de piel y los tejidos blandos, inclusive
con bacteremia secundaria. Mi sugerencia siempre ha sido tamizar ceftarolina para Staphylococcus aureus de forma sistemática, pero reportarlo selectivamente, solo cuando el paciente más se beneficia. Estas son las nuevas tarjetas VITEC 2 que vendrán entonces para 2021, esperamos tenerlas, y ya incluyen ceftarolina dentro de su composición, entonces ya ustedes van a poder tenerla y poder informarla. Y también Microscan ya tiene un panel en Colombia, que es el panel 42, que tiene incorporado ceftarolina dentro del panel. Entonces ya la mayoría de equipos la van a contener o la contienen ya, entonces no hay excusa para no tamizarla e informarla. Nosotros en la CLSI de los Estados Unidos hicimos algunos ajustes en los puntos de corte de ceftarolina. Nosotros dejamos puntos de corte abiertos para todos los aislamientos. Ya la decisión de usarlo o no será médica, pero principalmente se basan en distribuciones de MIC y datos PKPD. Este antibiótico podría utilizarse en coagulasa negativo, pero no tiene la indicación FDA. Así que mi recomendación es que en epidermidis definitivamente no se informe. Quedaría ceftarolina solo para Staphylococcus aureus, incluyendo meticilino resistente. Los puntos de corte vigentes son sensible menos de 1, sensible dosis dependiente de 2 a 4 y resistente mayor de 8. Cuando ustedes tengan aislamiento sensible dosis dependiente, entonces la dosis que se debe emplear será de 600 miligramos cada 8 horas. Este, por ejemplo, es un caso de Staphylococcus aureus, un abundante crecimiento de un absceso de pierna. Es un estafilo entonces resistente a la meticilina, es resistente al cefoxitin y es sensible dosis dependiente para la ceftarolina, que en el caso de que este paciente no tolere la vancomicina o a decisión del infectólogo, podría ir con este medicamento y si es sensible dosis dependiente, a una dosis de 600 miligramos cada 8 horas. ¿Qué hacemos con Streptococcus pyogenes? Allí tamizamos clinda, eritro, linezolid, dapto, vancomicina. No se tamiza ciprofloxacina. Recuerden que con estreptos beta, cipro no es activo ni tampoco trimestoprim. Son dos moléculas que deben estar suprimidas. Ahora, con piógenes, el tratamiento de elección es un betalactámico. Es ampicilina o ampicilina sulbactam si no hay ampicilina sola, o benzilpenicilina, o una cefalosporina. Ya será decisión médica, ¿sí? Y allí no se necesita antibiograma para los betalactámicos, porque se sigue considerando que Streptococcus pyogenes es altamente susceptible a los betalactámicos. Si hay algunos datos de resistencia que siempre me critican, es verdad, sí los hay, pero si ustedes miran esos datos, son algunos pacientes en Taiwán, muy poquitos, y hemos tenido en los Estados Unidos algunos reportes de Streptococcus pyogenes resistente, pero han sido en pacientes por lo menos que han tenido 3 o más exposiciones a betalactámicos y tienen infecciones crónicas de la piel y los tejidos blandos, generalmente causadas por consumo de ciertas sustancias psicoactivas como heroína. Ahora, en los enterobacteriales, ahí es importante ampicsulbactam, quinolonas como cipro, aminoglicósidos. La ceftriaxona es clave para que les ayude a detectar las BLES, ceftazidime, cefepime, ertaimero, tigeciclina, que también es una molécula que se puede emplear en infecciones mixtas de la piel y los tejidos blandos. Tigeciclina sirve con meticilino resistente, sirve con bacterias productoras de BLES, pero no es activo, como ustedes saben, en Pseudomonas. Y piptazo también puede ir allí como parte de ese antibiograma. Si hay resistencia a los carbapenems, es clave tamizar ceftazidime avibactam y astrionam para poder saber cuál va a ser la aproximación dependiendo de la sensibilidad y de las pruebas confirmatorias para las carbapenemasas. En el caso de Pseudomonas aeruginosa, piptazo, cefepime, cipro, amica, genta, astrionam, los carbapenems, y si hay resistencia a los carbapenems, a los dos, IMI y mero, y además hay un resultado no susceptible, que significa intermedio o resistente, para piptazo, cefepime, ceftazidime, hay que probar ceftolozano tazobactam y ceftazidime avibactam. Los dos deben ir allí, para que entonces la doctora Valderrama tome la decisión de cuándo va uno o el otro, dependiendo de las características individuales de cada paciente. Y en la Acinetobacter baumannii, que lo vemos sobre todo en heridas, no es, o como acompañante de algunos pacientes con infecciones de piel y los tejidos blandos, pero no es la primera bacteria en la que yo pienso, al menos en Colombia. Ampicsulbactam, cipro, aminoglicósidos, ceftazidime, cefepime, carbapenems, tigeciclina debe ir allí siempre y piptazo. Y desgraciadamente, si ya hay resistencia a los carbapenems y a la ampicilina sulbactam, nos tocaría definitivamente probar con colistina. Bueno, en resumen,
Es fundamental recordar los principios básicos del diagnóstico, como es una buena toma y transporte de las muestras para recuperar microorganismos clínicamente significantes. En infecciones graves, más rápido siempre será mejor. Considerar el uso de metodologías que ofrezcan resultados oportunos. Ajustar el antibiograma de acuerdo con la epidemiología local estratificada o segmentada para las infecciones de piel y tejido blando. Si hay mucha gente que mezcla peras con manzanas, entonces hace unas tablas gigantes de todo el hospital y no mira que lo que hay en tejido blando en la epidemiología puede ser muy distinto a lo que hay en orina o a lo que hay en sangre. Hay que mirar los antibióticos que uno tiene disponibles en su hospital y siempre esto debe ir acompañado del concepto del PROA. Es necesario el trabajo interdisciplinario para el mejor cuidado del paciente con infecciones de la piel y los tejidos blandos en la era de la multiresistencia, sobre todo que se ha visto altamente impactada por la pandemia. Yo les agradezco muchísimo por su atención. Estoy presto en un momento a escuchar sus preguntas y entonces termino con esto mi presentación. Muchas gracias. Doctora, ¿no le funciona el micrófono? ¿Me escucha? Ahora sí, señora. Muchas gracias. Muchas gracias, Germán, por la excelente conferencia, por todas estas muy buenas recomendaciones para una toma adecuada de los cultivos y adicionalmente para una adecuada interpretación del antibiograma. Tengo el gusto también de continuar con ustedes y vamos a mirar un poco cómo debemos enfocar las infecciones de piel y tejidos blandos desde el punto de vista clínico, y para eso voy a contarles un poquito la guía de práctica clínica que elaboramos en Colombia para tratar de apoyar este enfoque en el manejo de los pacientes. Esta conferencia, como ustedes saben, es patrocinada por Pfizer, apoyada por la Asociación Colombiana de Infectología, y es importante que declare ese conflicto de interés. ¿Por qué es tan importante que tengamos este espacio para compartir y hablar de infecciones de piel y tejidos blandos? Porque son infecciones supremamente frecuentes, más o menos 47.9 a 48.5 casos por 1000 personas al año se presentan de infecciones de piel y tejidos blandos. Para que nos hagamos una idea, es 2 veces la incidencia de infección del tracto urinario, que también es muy frecuente, y previo al COVID, 10 veces la incidencia de neumonía. En nuestro país, cuando se revisan los motivos de consulta en consulta ambulatoria, ocupa el 2.7% de las causas y está dentro de las primeras 10 causas de consulta hospitalaria. Precisamente por eso nosotros decidimos realizar un estudio multicéntrico en Colombia, empezando a describir esta población que acude a los hospitales y que requiere muchas veces hospitalización por infección de piel y tejidos blandos. Aquí recolectamos 1.134 pacientes, encontramos que más o menos la mitad de estas personas eran hombres, la mitad eran mujeres, y vimos cómo las estancias hospitalarias en nuestro país asociadas a infección de piel y tejidos blandos tienen una mediana de 11 días. Y fíjense que con un rango intercuartílico importante de 9 días. Y algo que llama mucho la atención es que cuando miramos registros fuera de Colombia, la mayoría de las veces estas medianas de estancia hospitalaria son mucho más cortas, son de 5 a 8 días, y nosotros realmente tenemos unas estancias prolongadas. Cuando vemos el origen de las infecciones, vemos como el 80% de estas infecciones son de origen de la comunidad, el 20% sí son infecciones que se adquieren en el hospital, y más o menos un 24% de las infecciones son infecciones del sitio operatorio. Por último, el ingreso a UCI que se requiere por estas infecciones fue de más o menos un 6%, y la mortalidad relacionada afortunadamente no es muy alta, es de un 3% en esta muestra de nuestro país.
Es importante que les cuente que este registro no solamente se llevó a cabo en Bogotá, sino que también tuvo pacientes de el Valle, de Antioquia, de la región atlántica. Cuando miramos cuáles eran las comorbilidades que más acompañaban las infecciones de piel y tejidos blandos en Colombia, encontramos que la más frecuente fue diabetes mellitus y aquí pues definitivamente hay un número relevante de pacientes con pies diabético, pero también con otro tipo de infecciones de piel y tejidos blandos relacionadas, y seguida de inmunosupresión como un factor relevante. Y cuando vemos los síntomas, pues sí son los que están clásicamente descritos como dolor, edema, eritema, y 35% de las infecciones que llegaban y se hospitalizaban eran purulentas. Cuando también miramos la clasificación de las infecciones, vemos como lo más frecuente son las celulitis, seguida de los abscesos con un 30%, y cuando vemos la causa que llevó a estas infecciones, vamos a ver que no hay un factor desencadenante en por lo menos la mitad de los casos, y cuando sí existe un factor desencadenante, el más frecuente es trauma seguido de punción. Por último, un hallazgo supremamente relevante que ya Germán nos venía introduciendo es que cuando miramos las infecciones purulentas específicamente, vemos cómo en 760 de estos pacientes se tomaron cultivos y el microorganismo más frecuentemente aislado fue Staphylococcus aureus. De estos Staphylococcus aureus, el 68% de las infecciones fueron meticilino resistentes. Esto es un hallazgo supremamente relevante porque estamos hablando que se rompe el paradigma. Siempre pensamos que las infecciones de la comunidad son las infecciones que tienen en general gérmenes sensibles, pero aquí encontramos como en los hospitales, cuando un paciente consulta, la mayoría que viene de la comunidad, y le aislamos Staphylococcus aureus, en el 68% de los casos, esos Staphylococcus aureus eran resistentes a la oxacilina. Entonces, nos rompen el paradigma y tenemos que empezar a pensar que en las infecciones de piel y tejidos blandos de la comunidad que son purulentas, ya el microorganismo más frecuente no es el Staphylococcus aureus meticilino sensible, sino que se trata del Staphylococcus aureus meticilino resistente. Vemos como de lejos los microorganismos que continúan en importancia son algunos gram negativos como E. coli, Klebsiella, Pseudomonas aeruginosa, pero que claramente no son los más frecuentemente aislados. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente que viene con infección de piel y tejidos blandos, el enfoque que nosotros les recomendamos es hacer un enfoque sindromático. Y en ese enfoque sindromático tenemos que pensar en preguntarnos si las infecciones son purulentas, eso es fundamental, si las infecciones no son purulentas, y la tercera pregunta que siempre nos debemos hacer es preguntarnos si las infecciones son necrosantes. ¿Por qué también es muy importante? Porque las infecciones necrosantes pueden comprometer la vida de los pacientes de manera rápida. Esta es la guía para que la consulten, está publicada en Infectio y vamos a empezar revisando las infecciones más básicas. Una de las infecciones más básicas es el impétigo. El impétigo debe ser la mayoría de las veces tenemos que diagnosticarlo bajo clínica y no recomendamos realizar estudios rutinarios microbiológicos para este tipo de infecciones. Sin embargo, cuando estamos al frente de un brote, por ejemplo, de estreptococo beta hemolítico, o si hay un alto riesgo de infección por Staphylococcus aureus, se pudiera hacer una tinción de Gram y cultivo de la secreción o del exudado que presentan estas infecciones. Algo muy importante es cuál es la mejor estrategia para el tratamiento entonces de estas infecciones, y aquí vemos una revisión sistemática que se hizo la primera publicación en el 2012, se actualizó en el 2016 con 5.708 participantes y encuentran cómo no siempre es relevante utilizar antibióticos orales para los impétigos y cómo si se compara el antibiótico tópico versus el antibiótico oral o el antibiótico tópico versus el antibiótico una diferencia importante, aunque cuando se compara el antibiótico tópico versus el placebo, sí el antibiótico tópico se asocia con mejores tasas de curación.
Entonces, en estos casos, manejarlo simplemente con un antibiótico tópico como mupirocina o ácido fusídico puede ser suficiente y parece ser tener el mismo éxito que el tratamiento oral. Y hay algún otro tipo de terapias más naturales que uno escucha más en las mamás, etcétera, que utilizar árbol de té, oliva, aceite de coco. Esto se ha referido con algún éxito, sin embargo, la evidencia no es suficiente y no pues recomendamos su uso de rutina. Por otro lado, cuando vamos a mirar qué tipo de infecciones sí requieren manejo antibiótico, entonces recordemos que cuando tenemos 5 o más lesiones, sí se debe recomendar el manejo antibiótico tópico oral y en estos casos sí, idealmente el manejo oral. Y por otro lado, cuando tenemos brotes epidémicos de glomerulonefritis, sí es importante utilizar antibiótico oral en este tipo de personas. Por último, recordar qué opciones terapéuticas tópicas tenemos, y dentro de esto tenemos mupirocina, también tenemos ácido fusídico, y en casos de que exista resistencia a este tipo de tratamientos, la retapamulina es una buena opción, pero desafortunadamente no la tenemos disponible en nuestro medio. Por otro lado, si ya no tenemos un impétigo, sino que la infección es un ectima, siempre recomendamos el manejo oral. Ya pasando a infecciones diferentes, específicamente infecciones purulentas, y allí recordando los abscesos, los forúnculos, los carbúnculos. Entonces, lo primero es que en estos casos sí el diagnóstico va a ser relevante y es importante que tomemos un gran y idealmente un cultivo de esa secreción purulenta que tiene el paciente. ¿Por qué es relevante? Porque ya vemos cómo hay un cambio en la epidemiología y en este tipo de infecciones, Staphylococcus aureus meticilino resistente empieza a ser el agente etiológico más frecuente. Por otro lado, si ya vemos que esta persona requiere y consulta por urgencias porque tiene mucho dolor, porque tiene una colección, entonces en estos casos también se recomienda que se haga una ecografía de piel y tejidos blandos. Hay algunas ocasiones en que uno no tiene tanta claridad si realmente hay un absceso o no, si hay una colección o no, y en esos casos en que existe esa duda clínica es muy importante llevar al paciente a una ecografía. Aquí vemos en este estudio cómo la ecografía tiene muy buena sensibilidad para los abscesos, 97%, tiene una especificidad del 83%, y la ecografía va a ser relevante porque si no nos damos cuenta que el paciente tiene un absceso, no lo drenamos o no lo clasificamos como una infección purulenta, el tratamiento antimicrobiano probablemente no va a ser exitoso. Entonces, lo bueno de la ecografía en estos casos, cuando está accesible en un servicio de urgencias y tenemos la sospecha, es que va a permitir cambios en el manejo terapéutico y va a permitir hacer drenajes más oportunos. Por otro lado, en este estudio se recomienda que cuando se haga ese tipo de intervención y se encuentre que hay un absceso y necesitemos drenarlo, es mucho mejor hacer incisión y drenaje que ahí sí un drenaje por guía ecográfica. Es decir, es mucho mejor una incisión y drenaje abierta que mediante esta imagen. ¿Por qué? Porque permite una mayor resolución de la infección en un menor tiempo y de esta manera también se vuelve una intervención más efectiva. Por otro lado, cuando yo ya necesito saber cómo voy a manejar qué antimicrobiano le voy a dar al paciente, entonces recordemos lo que acabamos de ver de la microbiología. Este es un estudio que publicamos el año pasado y evaluamos en esta base de datos grande de pacientes con piel y tejidos blandos los factores de riesgo asociados a la infección por Staphylococcus aureus meticilino resistente. ¿Qué encontramos? Que fue muy interesante. Encontramos que cuando nosotros comparábamos las personas que tenían infección de piel y tejidos blandos por Staphylococcus aureus meticilino resistente versus las personas que tenían infecciones sin este microorganismo, era más frecuente que tuvieran abscesos, era más frecuente que tuvieran ojos, celulitis abscedadas, no cualquier celulitis,
y también era mucho más frecuente que fueran personas jóvenes, personas de 18 a 44 años. Este es otro mensaje que les quiero dejar hoy, y es que las infecciones purulentas hoy día en Colombia y en muchos lugares del mundo, la primera causa es el Staphylococcus aureus meticillus resistente. El segundo mensaje es que rompe nuevamente los paradigmas porque no son infecciones más frecuentes en adultos mayores, sino incluso en los adultos más jóvenes son más frecuentes las infecciones por estos gérmenes resistentes a oxacilina. Adicionalmente, algo que encontramos es que la mayoría de estas personas ya habían recibido un tratamiento ambulatorio previo durante el evento de infección de piel y tejidos blandos. ¿Eso qué quiere decir? Que la mayoría de estas personas ya habían consultado, habían ido a consulta externa seguramente, y en consulta externa no habían dado un tratamiento antibiótico efectivo. Seguramente también pudieran necesitar drenaje y tampoco se había hecho, y muchas de estas personas terminaban yendo a los servicios de urgencias a hospitalizarse porque no habían tenido un tratamiento antimicrobiano adecuado. Entonces, haber recibido un tratamiento ambulatorio por ese mismo episodio de piel tejidos blandos se asoció a tener infección por Staphylococcus aureus meticillus resistente, lo que quiere decir que nosotros no pensamos en esos microorganismos en el ambiente ambulatorio y tampoco muchas veces lo pensamos en el ambiente hospitalario en una persona sin comorbilidades y que es joven. Luego, cuando comparamos las infecciones solo por Staphylococcus aureus meticillus sensible versus Staphylococcus aureus meticillus resistente, pues nuevamente encontramos que lo único que distinguía el uno del otro es nuevamente haber recibido ya un tratamiento ambulatorio previo durante el episodio de infección de piel y tejidos blandos, lo que confirma en que en la mayoría de veces, y también lo registramos, en el 57% de los casos, el tratamiento empírico que se le da a estos pacientes es inadecuado. Entonces, siempre debemos cubrir Staphylococcus aureus meticillus resistente, definitivamente en celulitis específicamente purulentas o en infecciones purulentas, y solamente en algunos casos de celulitis no purulenta cuando tengamos el antecedente de una celulitis previa por ejemplo, una infección previa por Staphylococcus aureus meticillus resistente, o cuando tengamos una celulitis por trauma penetrante, o cuando tengamos una persona que es usuaria de drogas intravenosas o para pacientes inmunosuprimidos. Hay una duda también muy grande y es, bueno, nos queda muy claro que las infecciones purulentas las debemos manejar cubriendo Staphylococcus aureus meticillus resistente, pero en todos los casos, es decir, es lo mismo tener una herida pequeña de menos de 2 centímetros o de menos de 5 centímetros a tener una herida ya grande con un absceso. Entonces, hay evidencia en contra y a favor de este cubrimiento que sea siempre con antibióticos y con antibióticos dirigidos para Staphylococcus aureus meticillus resistente, pero vemos cómo la evidencia cambia un poquito del 2013-2016 hacia atrás y del 2016 hacia adelante. En general, la evidencia previa decía que no, en general, en lesiones pequeñas purulentas de menos de 5 centímetros, no había un beneficio de dar un manejo antimicrobiano y simplemente con el drenaje era suficiente. Pero cuando vemos la evidencia del 2016 hacia adelante, encontramos nuevos hallazgos. Esto sobre todo viene de estudios realizados por el NIH, por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, y son estudios en el que comparan si darle manejo antimicrobiano versus placebo a los pacientes produce un efecto diferente, y aquí vemos cómo Talan y colaboradores en el 2016 en un experimento clínico encuentra que fue mejor la cura clínica cuando se daba antimicrobianos orales como trimetoprim o clindamicina versus el placebo, con unas diferencias de éxito clínico del 80% versus el 73.6%. En este otro estudio del 2017, incluso hicieron en abscesos más pequeños, en menos de 5 centímetros, y se les daba trimetoprim o clinda versus placebo, y también se encuentra que la cura clínica es mayor con el antimicrobiano, y también que hay menos riesgo de transmisibilidad de ese Staphylococcus aureus meticillus resistente a los contactos en casa. Pero ojo, también encuentran que hay un número necesario de dañar que es bajito, por ejemplo, con clindamicina, por el riesgo de aparición de diarrea. ¿Nosotros qué recomendamos? Recomendamos que en general cualquier infección purulenta se maneje y se cubra el Staphylococcus aureus meticillus resistente, y que en lesiones pequeñas
uno tenga en consideración, primero, si esa persona está haciendo infecciones a repetición, es mejor darle un manejo antimicrobiano. Si esa persona vive en contacto con muchas personas, es bueno darle un esquema antimicrobiano para evitar la transmisibilidad, pero no necesariamente en todos los casos, dado que podría relacionarse con eventos adversos. En algunos se pudiera manejar solo con manejo tópico o con drenaje y seguimiento clínico. Por otro lado, si esas lesiones también están en manos, en cara, en genitales, pues siempre es mejor dar un manejo antimicrobiano. Entonces, resumiendo esta primera parte, decíamos cómo cuando yo me enfrento a una infección de piel y tejidos blandos, lo primero que me debo preguntar es si es una infección purulenta o no purulenta, que dentro de estas infecciones purulentas, lo más frecuente son abscesos, también celulitis purulentas, también están los forúnculos o corpúnculos, y yo debo diferenciar si esa persona va a requerir un manejo ambulatorio o si va a requerir un manejo hospitalario. Cuando va a requerir un manejo ambulatorio, debo siempre hacer incisión y drenaje, y en casos leves, menos de 5 centímetros, puedo requerir antibiótico solamente en los escenarios que les nombré, pero en escenarios de lesiones más de 5 centímetros o en estos lugares particulares, sí es mejor dar un manejo oral, y allí se ha probado que trimmetoprim sulfamethoxazol o clindamicina son muy útiles, dado que debemos cubrir Staphylococcus aureus meticillin resistente y que probablemente con tratamientos cortos de 5 días es suficiente. Por otro lado, si yo ya tengo una infección complicada en un paciente que requiero hospitalizar, que requiero hacerle un drenaje ya abierto, entonces allí tengo varias opciones terapéuticas. Puedo utilizar vancomicina, puedo utilizar linezolid, puedo utilizar ceftarolina, puedo utilizar daptomicina. ¿De qué va a depender qué uso? Ejemplo, vancomicina es un antibiótico que es útil, pero va a tener el riesgo de mayor nefrotoxicidad. Entonces, si es una persona que ya tiene una falla renal aguda, o que tiene múltiples riesgos para hacer una infección renal, una falla renal aguda, o que ya tiene una enfermedad renal crónica, pues es preferible no utilizar este antimicrobiano. Ahí me quedan opciones como linezolid, como ceftarolina, como daptomicina. Por ejemplo, ceftarolina es conveniente si yo, por ejemplo, tengo un paciente con un pie diabético, tengo los microorganismos, hay una flora polimicrobiana que puedo cubrir con el antibiótico, sería una buena opción terapéutica. O si solamente tengo Staphylococcus aureus meticillin resistente, también lo es. Linezolid también es una excelente opción terapéutica, no tiene problema de nefrotoxicidad, y daptomicina también es una opción. Entonces ahí tenemos una gama y podemos tomar decisiones acerca de qué antimicrobiano voy a elegir al paciente. Luego, ya pasándome de las infecciones purulentas a las infecciones no purulentas, entramos a la celulitis y a la erisipela, que como vimos son supremamente frecuentes. Es la diferencia fácil clínica que siempre nos enseñan, y es así, es que la erisipela, al tener un compromiso solamente de la epidermis, de las capas superficiales de la piel, usualmente vamos a ver una lesión con eritema, con calor, pero con unos bordes que están levantados y que están muy bien definidos, como la tercera foto que vemos. Mientras que en la celulitis, al tener un compromiso que es más profundo, no somos capaces de ver esos bordes tan bien definidos, y son lesiones que no se encuentran levantadas. Cuando nosotros vamos a hacer el diagnóstico de este tipo de infecciones, entonces es bueno recordar que los cultivos de piel allí no se recomiendan de rutina, porque no van a tener en general mayor utilidad, no vamos a tener secreción purulenta en estos pacientes, y solamente debemos hacer hemocultivos ya aspirados cutáneos, biopsias para los pacientes que tengan comorbilidades adicionales, específicamente para los pacientes inmunosuprimidos, que estén en neutropenia, que tengan quimioterapia activa, o que hayan tenido una mordedura por animales con alto riesgo de fascitis necrotizante posteriormente, heridas de inmersión. ¿Por qué no se recomiendan los hemocultivos de control? Porque solamente tiene una positividad de 0 a máximo 24%, y ese 24% más en estas poblaciones especiales. Y nuevamente porque los cultivos primero superficiales de la piel, pues lo único que nos van a reportar son colonizaciones, y si hacemos cultivos por aspirado de aguja fina, también se han reportado sensibilidades muy bajas, solamente del 15%.
Cuando se han hecho estudios, este estudio de Jeng es como el estudio clásico para buscar la etiología de la erisipela y la celulitis, se hizo de manera rutinaria, entonces estas aspiraciones por aguja fina, biopsias, cultivo por gramo de tejido, y lo que ellos encontraron es que definitivamente el microorganismo más frecuente sigue siendo el Streptococcus pyogenes, el betamolítico del grupo A, y por esta razón es importante que sepamos que así como insistí tanto que en las infecciones purulentas el estafilococo aureus meticino resistente es tan importante, en las infecciones no purulentas no hemos encontrado que sea relevante cubrirlo, y cubrir el Streptococcus pyogenes sigue siendo la prioridad. Entonces, se recomienda que en los casos típicos de celulitis y erisipela se utilice un antibiótico que sea activo contra Streptococcus, y ya nos decía Germán cómo aquí los betalactámicos siguen siendo la terapia de primera línea. Otra cosa muy importante es que cuando se empiezan a ver la comparación de un antibiótico versus otro, en esta revisión sistemática de Cochrane del 2010 no encuentran una monoterapia que sea realmente superior a otra cuando comparan betalactámicos con lincosamidas, con macrólidos, con streptograminas, pero digamos que en general la recomendación de primera línea siguen siendo los betalactámicos. Otra cosa muy importante, la celulitis, hay muchos pacientes que pueden tener complicaciones asociadas a la celulitis, entonces en pacientes mayores de 65 años hay más riesgo de falla terapéutica, y esto se va aumentando por cada 10 años más en esta población, y en este grupo de edad siempre es importante mirar qué otras comorbilidades tiene el paciente que tiene celulitis. Muchas veces están asociados a fallas cardíacas descompensadas, a dermatomicosis, a insuficiencia venosa. Entonces siempre hay que optimizar el tratamiento para evitar que estas celulitis se vuelvan recurrentes y que incluso posteriormente puedan estar relacionadas a un aumento de estancia y incluso de mortalidad en este grupo poblacional. Entonces, cuando yo tengo infecciones no purulentas, las divido en leve, moderada y severa. Si la leve es la que no requiere hospitalizar, un paciente sin comorbilidades, aquí le puedo dar un manejo oral con cefalexina, con amoxicilina. Cuando ya es moderada, es extensa, el paciente tiene otras comorbilidades y lo requiere hospitalizar, entonces lo del tratamiento de elección nuevamente son betalactámicos, puede ser una cefalosporina de primera, ampicilina sulbactam, clindamicina es una alternativa, por ejemplo, en pacientes alérgicos a la penicilina. Y otra cosa importante es que este estudio, este experimento clínico compara dar 5 días de tratamiento versus 10, y solo con 5 días de tratamiento es suficiente, que es otro aspecto importante. Ya veíamos cómo la estancia hospitalaria en las personas con infección de piel y tejidos blandos podía llegar hasta 10 días, 11 días en nuestro país, y vemos como una celulitis con 5 días es suficiente tratarla y no requiero dar tratamientos más prolongados. No necesito utilizar agentes antiestafilococo aureus meticino resistente. En este estudio es también un experimento clínico comparado a cefalexina sola versus cefalexina más trimetoprim en celulitis no purulenta. No encontró que existiera un beneficio de adicionar el tratamiento con trimetoprim. Cuando tengo celulitis recurrentes también debo, lo que decía, identificar y tratar las condiciones predisponentes, y a pesar de que tiene muy mala evidencia en experimentos clínicos, seguimos utilizando en pacientes muy seleccionados antibióticos profilácticos, como aplicar penicilina benzatínica cada 2 a 4 semanas para tratar de interrumpir esas recurrencias en las personas que tienen más o menos 3 a 4 episodios de celulitis al año. Por último, y muy importante, siempre pensar en las infecciones de piel y tejidos blandos necrosantes, que son mucho más difíciles, mucho más complicadas, y que aquí puede el paciente tener su vida amenazada. ¿Cuándo debo pensar en infecciones de piel y tejidos blandos necrosantes? Cuando la persona refiere un dolor desproporcionado y yo no veo un mayor compromiso en piel y tejido blando, veo un compromiso que es pequeño después de un trauma, que puede ser un trauma jugando fútbol, puede ser un trauma por una caída, puede ser un trauma por una punción, por una espina de pescado, que no es infrecuente que la veamos, o puede ser una persona que sale de cirugía y empieza a tener dolor en la herida quirúrgica y no vemos claros signos de edema, eritema, calor o muy leves. Entonces aquí, ojo, eso es un signo temprano
y que nos debe hacer pensar dentro de los diagnósticos diferenciales en este diagnóstico tan alarmante. Adicionalmente, estas personas tienen una rápida progresión, entonces vemos cómo tienen un dolor desproporcionado, ese dolor va aumentando y además también ese compromiso en piel rápidamente vemos que progresa y esta persona empieza a hacer compromiso del estado general, puede empezar a tener tendencia a la hipotensión, taquicardia, y esto tenemos que identificarlo tempranamente porque aquí las horas empiezan a ser claves para salvarle la vida a una persona. Hay otros signos asociados, pero usualmente son más tardíos, como el edema tensión, la aparición de flictenas, la crepitación y mucho más tardío la hipoestesia. Cuando sospechamos este tipo de infecciones, entonces primero lo que tenemos que recordar es que lo más importante son la sospecha clínica, y si hay una sospecha clínica hay que hablar con el colega cirujano, hay que convencerlo y esa persona se tiene que llevar a las salas de cirugía para hacer un debridamiento. En ese debridamiento es muy importante realizar un gran incultivo de tejido. Aquí sí hay que hacerlo así no haya purulencia, porque purulencia no va a haber. En estas infecciones lo que hay en los tejidos es necrosis, porque lo que hay es un compromiso de la fascia, y esta fascia, cuando el cirujano entre, encuentra un tejido desvitalizado, un tejido que no está sangrando, y el cirujano tiene que empezar a debridar hasta que empiece a sangrar ese tejido. Hay que tomar entonces de allí un gran cultivo y a este paciente sí hay que cultivarlo y hay que entender que ese signo importante del cirujano de encontrar un tejido necrosado va a ser muy relevante y puede también enviar una muestra inmediatamente a patología para encontrar los signos de fascitis necrosante. Aquí el cultivo ya tiene un rendimiento que es mayor, va del 50 al 64%, los hemocultivos tienen un rendimiento del 40 al 60% y la etiología sí clásicamente es mucho más frecuentemente polimicrobiana. Hay diferentes clasificaciones de la fascitis, a mí me gusta el más práctico que es tipo 1 y tipo 2, la fascitis tipo 1 es polimicrobiana, la fascitis tipo 2 usualmente es monomicrobiana y el agente más importante en esa monomicrobiana es el Streptococcus pyogenes, que vemos cómo tiene esa gama de manifestaciones de una infección tan leve como una erisipela a una infección tan grave que amenaza la vida como una fascitis necrotizante o una celulitis necrotizante. También dentro de las monomicrobianos también pueden estar los Clostridium y otro tipo de microorganismos, incluso el Staphylococcus aureus, pero de manera menos frecuente. Hay escalas que han recomendado para las infecciones necrosantes como el LRI-NEC o el LRI-NEC modificado. No es que no sirvan, tampoco tienen tan buenos sensibilidad y especificidad, pero el mensaje importante es no se espere a hacer una escala, a medir un hemograma, a tener un hemograma, un sodio, una glicemia, una PCR en un paciente en que su sospecha clínica sea muy alta. Si su sospecha clínica es muy alta, no necesita ningún examen paraclínico. Usted con su examen físico y su historia clínica es suficiente y allí debe tomarse una decisión. Si ya usted tiene dudas porque no es tan clara la clínica, entonces ahí sí estas escalas son útiles. También las imágenes juegan el mismo papel. Las imágenes no son necesarias, no tienen tan buen rendimiento. Es mejor la resonancia que el TAC, pero solamente las debemos hacer si yo tengo una sospecha clínica no tan alta, una sospecha intermedia y necesito apoyarme con estos resultados. Dentro de las escalas también se hizo el LRI-NEC modificado que mejora la sensibilidad del LRI-NEC, pasa de sensibilidad del 68% al 83%, la especificidad del 84.8 al 90%, tal vez le falta más validez externa. Este incluye tomar fibrinógeno, que pues no es un examen que tengamos en todos los lugares a la mano. Entonces, es útil, pero solamente en los casos de sospecha intermedia. Repito, este paso importante, no se debe retrasar el manejo quirúrgico a la espera de estabilizar hemodinámicamente al paciente, hay que pasarlo y estarlo estabilizando mientras se hace el procedimiento. Si uno se demora en ese paso y en esa decisión junto con el colega quirúrgico, esto por demoras de 12 a 24 horas se aumenta 9 veces el riesgo de mortalidad. Por otro lado, es muy importante siempre definir
esto lo voy a pasar, definir el tratamiento antimicrobiano. El tratamiento antimicrobiano debe ser polimicrobiano. Yo les decía que hay un tipo 1 y tipo 2, pero no es fácil predecirlo simplemente por la clínica, entonces siempre dar un tratamiento que cubra Staphylococcus aureus meticillium resistente, que cubra gram negativos, inicialmente cubrir pseudomonas, sobre todo si hay heridas que tuvieron en contacto con agua, también cubrir gram positivos. Entonces aquí en general uno puede empezar con un esquema amplio como piptazo más banco, o cefepime más metronidazol más vancomicina, y se sigue recomendando la adición de clindamicina. Hay un estudio que mostró que sí parece tener, son estudios pequeños, que sí parece tener mejores resultados al que se le adiciona clinda por esa inhibición de la síntesis de proteínas y de producción de toxinas en este grupo de pacientes. Cuando tengo una persona que tuvo o tiene antecedente de compromiso de la función hepática, de cirrosis, que ha ingerido comida de mar o que ha tenido contacto de agua salada, una herida por pescado con un pescado de mar, siempre es bueno pensar en vibrio vulníficos, y el esquema convencional que les nombré no les sirve, siempre es necesario adicionarle doxiciclina a ese esquema para el vibrio. Y ya luego cuando tengamos, cuando ese paciente ya se ha debridado, cuando ya tenemos cultivos en la mano, pues podemos hacer un redireccionamiento terapéutico de acuerdo a los resultados. Nuevamente, si tengo un estreptococo betamolítico del grupo A, pues como único microorganismo no tengo que dejar ese esquema tan amplio de antimicrobianos, sino que ya simplemente dejando penicilina más clindamicina puede ser suficiente, lo que nos demuestra cómo definitivamente la virulencia no es sinónimo de resistencia. Eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, y estamos aquí entonces pendientes para todas sus preguntas. Recordemos siempre el enfoque sindromático, dividir en infecciones purulentas, en infecciones no purulentas, en infecciones necrosantes, y de esta manera seguir una línea de pensamiento, una línea de intervención en el paciente y dar un enfoque terapéutico adecuado. Muchísimas gracias, doctora Sandra Valderrama, por la excelente presentación. De verdad que ha sido un gusto de verdad escucharla. Aquí tenemos algunas preguntas que vamos a compartir con usted, doctora. Yo tenía y quería arrancar con un comentario y con una pregunta. El comentario tiene que ver mucho con que en esta serie de casos de cultivos, de microbiología que ustedes publicaron dentro de la guía, encontraron una gran proporción de esos que eran negativos, ¿no? Me llamó la atención que varios eran negativos. ¿Qué está pasando allí? Porque seguramente tomaron los cultivos con una impresión diagnóstica de una infección. Entonces, creo que eso refuerza lo que hemos comentado de una buena toma de muestra, de unos medios de cultivo adecuados para obtener una óptima recuperación. Doctora Valderrama, cuando usted estaba comentando el uso, por ejemplo, de piptazo, banco, clinda, y que en el caso, por ejemplo, de pacientes donde no se tolera la vancomicina, se considera la posibilidad del uso de linezolid, ¿esa combinación piptazo-linezolid también requiere clindamicina o linezolid sería suficiente? Sí, muy buena pregunta, Germán. Definitivamente, cuando yo utilizo linezolid por su mecanismo de acción, ya no sería necesario utilizar la clindamicina. Perfecto. Entonces aquí le tengo una pregunta del público, doctora Valderrama, y dice: buenas noches, doctora. Paciente con absceso en axila, hace 2 meses es la isla estafilometicilino resistente, lo trataron con trimmetoprim sulfa, incompleto, el paciente no fue adherente, al 6º día reingresa con un nuevo absceso axilar más grande y se le pasó el tratamiento a clindamicina durante 8 a 10 días y luego vuelve con otro absceso en el mismo sitio. ¿Cuál es el mejor direccionamiento para este paciente, doctora? Gracias. Bueno, un muy buen caso y un muy buen ejemplo. Entonces, desafortunadamente, el otro escenario que vemos en las infecciones por Staphylococcus aureus meticillium resistente son las recurrencias. De ahí toda esa discusión que les hice en un momento, y es así sea la lesión pequeña, que sé que puede mejorar sin antibióticos, ¿le doy o no le doy manejo antimicrobiano? Y yo les decía que no en todas las veces, pero si yo veo que, por ejemplo, están en la axila, en la mano, yo siempre prefiero darles manejo, porque esos pacientes sí tienen más riesgo de empezar a hacer recurrencias porque empiezan a estar colonizados para Staphylococcus aureus meticillium resistente. Entonces, si yo ya tengo una persona que me está haciendo infecciones a repetición, que las voy a definir como más de 2 en 6 meses o más de 3 en un año, es bueno que si yo ya tengo
digamos que evidenciado que es un estafilococo aureus meticino resistente, a esta persona le puedo recomendar un esquema de decolonización. ¿Cómo se recomienda? Se recomienda que comprar mupirocina, enviarles mupirocina. La mupirocina es un buen antiséptico, tiene el problema de que con el uso en tiempo prolongado puede llegarse a generar resistencia a la mupirocina. Entonces, hay que usarla, se recomienda aplicarla con un copito y aplicarse en ambas fosas nasales por una semana cada mes, es decir, se aplica, por ejemplo, del 1 al 7 de cada mes, se descansa del 8 al 30 y se repite esto más o menos por unos 3 a 4 meses y concomitantemente también se le recomienda a esa persona, bueno, hacer un aseo como muy importante en casa, como para tratar de evitar esos lugares colonizados y se puede comprar clorhexidina y hacerse unos baños con clorhexidina del cuello hacia abajo. Ojo con la clorhexidina, es ototóxica, irrita las mucosas, entonces por eso es del cuello hacia abajo. También puede resecar a veces la piel, entonces no aplicar grandes cantidades, retirar, no dejarla, sino retirarla con el baño. Y también siempre, esto es más de mis colegas dermatólogos, pero creo que es muy importante, ellos también se lo recomiendan a los pacientes, hidratarse muy bien la piel, para evitar, digamos, que persistan esas colonizaciones. Entonces, seguramente esta persona, ya con esos episodios recurrentes, es importante entrarla en un proceso de decolonización que trate de esparciar y ojalá que desaparezcan esos episodios de infección de piel y tejidos blandos. Gracias, doctora Valderrama, por la excelente respuesta. Y aquí le tengo una pregunta aún más interesante y yo diría insidiosa, y dice, ¿cuál es el abordaje de los pacientes con infección por biopolímeros o relacionadas con biopolímeros? Que están de moda, ¿no? Entonces, bueno, pues lo primero es los tipos de biopolímeros, ¿no? Porque entonces ya sabemos que hay muchos de esos implantes que se están haciendo de manera no, pues por personas capacitadas, adicionalmente que este tipo de implantes no se recomiendan y los implantes que se recomiendan son de otro tipo. Entonces, cuando las personas se utilizan estos implantes, lo primero que a uno le preocupa es todas las complicaciones que pueden hacer por tromboembolismos pulmonares que les puede afectar la vida, pero nuevamente también podrían llegar a ser un proceso infeccioso. En estos casos, yo no lo nombré mucho porque no había mucho tiempo, pero hay unas especificaciones para pensar no solamente en gérmenes gram positivos, sino en gérmenes gram negativos. Si, por ejemplo, hay un biopolímero en el glúteo que está cerca a la región perineal, entonces ahí empieza, probablemente no doy un enfoque solamente para gram positivos, sino que doy un enfoque de manejo antimicrobiano, polimicrobiano en esos casos, y seguramente no me voy a ir solamente con el manejo, así no haya purulencia con cefazolina, sino que probablemente voy a preferir ampicilina sulbactam o dependiendo de lo que ha recibido el paciente antes, incluso otro manejo polimicrobiano. Muchas gracias, doctora, por su respuesta. Tenemos una pregunta de nuestra audiencia internacional y dice, buenas noches, doctora, desde Lima, Perú. Una consulta. En las infecciones necrosantes, clindamicina sería administrada por ¿cuántos días? Gracias. Bueno, muchas gracias. Eso no está tan claro, pero lo que nosotros no está tan claro en cuanto a medicina basada en la evidencia y experimentos clínicos, pero lo que usualmente hacemos es, empezamos el tratamiento polimicrobiano, piptazo, con banco o con linezolid, ceftarolina podría ser una opción acompañada porque hay que cubrir pseudomonas, más la clindamicina, y luego cuando ya tenemos el agente etiológico en la mano, entonces ahí hacemos un ajuste. ¿Cuánto necesitaría yo dejar la clindamicina? Máximo unos 5 días, pero también va a depender de qué microorganismo le encuentro al paciente y adicionalmente cómo el paciente va evolucionando. Pero más o menos de 3 a 5 días acompañando la terapia antimicrobiana va a ser suficiente desde que la evolución clínica también sea adecuada. Muchas veces, y todos lo sabemos, hay yo estoy hablando de fascitis necrosante, pero cuando uno va y consulta el capítulo de infecciones necrosantes, sabemos que
lo simplificamos un poquito en hablar de fascitis, pero uno ahí tiene celulitis sinergísticas bacterianas, celulitis mioclostridiales, celulitis anaerobias, celulitis no clostridiales, bueno, eso es mionecrosis clostridiales, eso es un capítulo extenso y es cuando uno lo ve en la clínica realmente sí lo siente así. Hay pacientes que sí van muy mal, muy rápido, pero esos grises que yo les decía en el que uno termina utilizando las escalas o utilizando las imágenes diagnósticas, a veces son pacientes que no van bien, que van mal, pero que van larvados. Entonces, en esos casos, muchas veces no va tan bien la evolución clínica, no se hacen debridamientos quirúrgicos tan extensos y a veces uno prolonga mucho más la terapia antimicrobiana. Entonces, ahí sí creo que es muy al lado del paciente tomando esas decisiones. Sí. Muchas gracias. Entonces ahí lo importante sería individualizar los casos para tomar la decisión de la duración del tratamiento y siempre considerar, me imagino, la posibilidad de escalar o parar el tratamiento cuando el médico tratante lo considere apropiado. Tengo aquí algunas preguntas que son un poco más técnicas. Dice, ¿qué hacer cuando tenemos cultivos con más de 3 microorganismos y trabajamos todo lo que crece? Yo ya dije que es muy importante mirar la coloración de Gram, es muy importante mirar la calidad de la muestra y en el caso, por ejemplo, de tejido que ha sido macerado, que ha sido trabajado con todas las condiciones, un recuento semicuantitativo o cuantitativo sería útil para que determines cuáles microorganismos predominan. Podrías tener la opción de trabajar 2, máximo 3 de acuerdo a las guías, pero que tengan un recuento abundante y que tengas la posibilidad, por favor, de trabajarlos por separado. Cada uno tiene su antibiograma y sus pruebas de identificación por separado. Aquí el doctor nos pregunta, en pacientes quemados siempre es complejo saber a qué microorganismo darle importancia y a cuáles dar tratamiento. ¿Cuál es la mejor forma de tomar cultivos en pacientes quemados y en salas de quemados y cultivos semicuantitativos? Mi posición es, cultivos semicuantitativos funcionan muy bien, doctor Guevara, y esos cultivos semicuantitativos son más fáciles de procesar para el laboratorio. Si quiere, podría tener la opción de hacerlo cuanti, necesitaría balanza analítica y toda la técnica, pero podría, si al caso, a pesar de la controversia, tener un cierto rol en pacientes que vayan en injerto. Con esos pacientes que van en injerto podrían allí tener, digamos, cierto valor, pero la verdad pues ha sido controvertido y probablemente un semi-cuantitativo le ayude a usted más a tomar una decisión cuando hay polimicrobianos y como lo digo, es mucho más fácil para el laboratorio y mucho más rápido el montaje y menos costoso. Me preguntan que si les puedo recomendar un manual para la toma de muestras de piel y tejidos blandos, el manual de la CIMC, de la Asociación Española de Enfermedades Infecciosas de la Sociedad Española, es bastante bueno. Lo pueden mirar gratis en el internet, en Google, lo pueden encontrar. Y también me preguntan si el agar chocolate es necesario en todas las muestras de piel y tejidos blandos, así sean úlceras. Mi posición es, si ha sido relacionada con mordidas, si has tenido mordidas de animales o mordidas de humanos, que a veces pasa, ¿no, Sandra? Que hay mordidas que pueden terminar ser mortales, entonces allí podría ser utilizado el agar chocolate en esos casos y en otros probablemente no sea relevante. Me preguntan, ¿cuál es el volumen de solución salina ideal para hacer la maceración del tejido? Si el macerado se debe centrifugar. No, no se debe centrifugar. Un volumen exacto no hay. El volumen necesario para que usted deje ese tejido como una papilla completamente homogénea. No puede quedar totalmente líquida, ni debe quedar muy seco, debe quedar suficiente para formar una papilla de bebé. Eso es suficiente. Y si el sembrado del macerado se debe hacer con masa calibrada, si lo vas a hacer semicuantitativo, como le estaba yo comentando hace un momento a la pregunta del doctor Guevara, sí. Entonces vas a utilizar una asa calibrada de 10 microlitros y cada colonia la vas a multiplicar por 100. Si utilizas asa calibrada de 1, cada colonia la vas a multiplicar por 1000. Bueno, no creo que tengamos más preguntas pendientes. Me ayudan digamos, los moderadores. Si tenemos alguna otra pregunta, no sé, doctora Valderrama, si quisiera comentarnos algo adicional. De pronto hay algo que no, por el tiempo no hablamos mucho, que son las piomiositis, pero que también las debemos tener como ahí en mente y que a veces se nos pasan. Las piomiositis tienen varias fases y al inicio cuando estarían dentro de las infecciones purulentas, no las nombré por tiempo, pero recordar que al inicio
se puede presentar con dolor en el sitio, en el músculo, y en una persona que realmente no se le ven mayores signos clínicos de infección de piel y tejidos blandos superficial al inicio. Tampoco es una persona que tiene inestabilidad hemodinámica o que progresa rápidamente, entonces no es una infección necrotizante, pero sí en esas personas cuando las encontremos sobre todo, por ejemplo, con dolor abdominal, que son pues, los abscesos del psoas, o con dolor en miembros inferiores, en los muslos, vale la pena pensar en el diagnóstico de piomiositis y una manera de aproximarnos es hacerle también una imagen, una ecografía, y si encontramos pues un absceso en los grupos musculares, pues ahí lo tenemos, y nuevamente pues la etiología más frecuente es el Staphylococcus aureus, y siempre pues usualmente tenemos uno que otro caso allí que a veces está dando vueltas porque no tiene un diagnóstico claro y empezamos a hacerles Doppler, por ejemplo, para mirar que no sea una trombosis venosa profunda y realmente pues esta persona tenía una piomiositis que han llamado piomiositis tropical, pero realmente pues el germen más frecuente es Staphylococcus aureus y también meticilino resistente es importante. Gracias, doctora. Tenemos dos últimas preguntas. Aquí la primera dice, doctora Valderrama, ¿qué tan frecuente se asocian los anaerobios a las infecciones en los pacientes del estudio? ¿Qué criterios tienen para indicar un cultivo para anaerobios en piel y tejido blando? Entonces, nosotros hicimos un modelo para mirar infecciones polimicrobianas e infecciones por gram negativos. Realmente no tuvimos el alcance porque el estudio fue retrospectivo. Entonces, como decía Germán, sí llama la atención que tuvimos tantos cultivos negativos. ¿Cuántos de esos eran anaerobios? Seguramente bastantes, porque ahí teníamos pacientes con infección del sitio operatorio, etc. Entonces, sabemos que esas infecciones polimicrobianas son mucho más frecuentes en paciente inmunosuprimido, en personas que tienen infecciones en área perineal, en infecciones del sitio operatorio, en piel y tejidos blandos ginecológicas, en pie diabético. Entonces recuerden que por la profundidad, si ya según el PEDIS, entre más profundo tenemos más posibilidad de polimicrobiano. Entonces ahí es que yo debo pensar y debo en infecciones, por ejemplo, por úlceras sacras, allí también los anaerobios son importantes. Y cuando hago un acercamiento y decido tomar el cultivo, es importante tener en cuenta los anaerobios. Ahí Germancito nos cuenta si está de acuerdo y como qué otra recomendación. Totalmente de acuerdo. Yo creo que lo más importante es, si el médico tiene la sospecha y está indicado, hay que tomarlo, pero hacerlo con toda la técnica. Definitivamente hacerlo con toda la técnica para lograr una recuperación óptima. Los anaerobios no son tan fáciles. Yo vuelvo y digo que la gente cree que eso es quitarles el oxígeno y ya con eso crecieron. Requieren medios específicos, son cultivos más lentos que se leen cada 48 horas. Y yo ahí sí creo, Sandra, que debemos tratar de aproximarnos en el tiempo a hacer pruebas rápidas, PCR, hibridización, algo que nos dé el anaerobio ya y no esperarnos 72 horas, 96 en un paciente críticamente enfermo sería demasiado tiempo. Y la última, doctora Valderrama, para irnos a dormir, dice, ¿con qué frecuencia se aísla Staphylococcus aureus en pacientes con erisipela? No, sí se puede aislar. Recordemos que, digamos que celulitis y erisipela, el más frecuente es el Streptococcus pyogenes, pero los Staphylococcus aureus también lo causan. Pero digamos que lo importante es que la mayoría de veces son meticilinos sensibles y que el meticilino resistente en este momento no es una preocupación como etiología en este tipo de infecciones. Entonces, no les puedo decir un número exacto porque como ya lo dijimos, no de manera frecuente no hacemos aislamiento de etiología en los casos de celulitis y erisipela, pero lo que sí les puedo decir es que yo les mostré un estudio y ya hay otro publicado, hay 2 experimentos clínicos en que toman pacientes con celulitis y erisipela, a un grupo le dan solamente cefalexina y a otro grupo le adicionan el trimetoprim y no hay ningún beneficio de adicionarle el trimetoprim, lo cual nos hace inferir que definitivamente esa presencia de Staphylococcus aureus meticilino resistente allí no es relevante clínicamente. Muchas gracias, doctora Valderrama. Siempre recordarle a las personas que están conectadas con nosotros ahorita que este consenso y esta guía de
infección de piel y tejidos blandos se encuentra publicada en nuestra revista Infecto, que ustedes la pueden consultar de manera gratuita y pueden tener toda esta información al alcance de su mano. Doctora Valderrama, muchísimas gracias. De verdad ha sido un placer compartir este rato académico con usted, con sus valiosos conocimientos y la excelente discusión que tuvimos al final. A todos nuestros amigos conectados a través de la página de Teams, de la plataforma de Teams de la Asociación Colombiana de Infectología, les damos las gracias por haber sacado de su tiempo en estos momentos difíciles para todos y esperamos encontrarnos muy pronto. Tendremos una próxima reunión hablando principalmente de infecciones severas, como por ejemplo el caso de neumonía bacteriana. Doctora, muchísimas gracias. Germán, es un placer para mí también siempre estar contigo y tener estas grandes discusiones y buenos momentos académicos. Por favor, cualquier duda, también están nuestros correos electrónicos y esperamos que tengan una feliz noche y muchas gracias por habernos acompañado en este espacio académico. Gracias a todos. Entonces nos vemos el 26 de noviembre en nuestro próximo evento académico aquí a través de la plataforma Teams de la Asociación Colombiana de Infectología. Feliz noche. Feliz noche.